Muy buenas Nakels, bienvenidos al canal. Yo os traigo una guía para No Man's Sky para crear la corbeta del Yamato, la nave voladora Yamato o Battleship acorazado Yamato. Creo que ha quedado bastante bien, le faltan un par de detallitos, pero como he llegado al límite de construcción, yo creo que ha quedado bastante espectacular. Mirad lo bien detallado que está, los cañones, está muy guay. Para ello vamos a una estación, como siempre la estación la tenemos de frente, el espacio en nuestra espalda. Aquí está el centro, vamos a construir justo por esta zona una plataforma de aterrizaje de campo magnético y otra ahí, justo antes de llegar al círculo. Van a ser un poco de idea. Lo que vamos a hacer ahora es colocar habitáculos. Esto va a ser el esqueleto de la nave. Ojo, algunas de estas piezas las vamos a retocar. No deja de ser un esqueleto para que sea más fácil guiarse. Así que vais a colocar esto aquí, de esta forma, tal cual. Y lo que vais a hacer es colocar encima también unas cuantas construcciones, como estáis viendo. De aquí la nave va a tener algunas cositas que también las vamos a ir cambiando, pero básicamente la parte grande de la nave, lo que es el grueso donde irá la ciudadela, es justo esta zona. Por eso vamos a poner unos cuantos habitáculos para que sea fácil para nosotros guiarse después. Y más o menos la idea, el esqueleto es este. Ahora bien, hay que hacer cositas. Bien, ¿por dónde vamos a empezar? Lo que vamos a construir de primeras va a ser un poco el morro, aunque ya os digo que esto más adelante lo vamos a retocar un poquito más. Pero ya de primera, si queréis tener un poco la idea, aquí irá la cubierta de cápsula de combustible. ¿Cómo la hacemos para que quede centrada? Para que quede centrada tenemos que descentrarla. Suena raro, ya lo sé, pero es muy sencillo. Vais a colocar una pasarela cualquiera. Vamos a usar el objeto de salida de conducto. Lo vamos a poner justamente aquí abajo. Y esto os va a dejar mover la pieza desincronizadamente. De esta manera podemos poner los objetos justo ahí atrás. Las pasarelitas estas. Y gracias a estas pasarelas, si nosotros intentamos colocar la cubierta de cápsula de combustible, como vais a ver, nos va a dejar ponerlo de formas que antes no nos dejaba, haciendo que podamos hacer la forma perfecta de la punta del Yamato. Puede que no sea la más perfecta, pero ya os digo que queda muy bien y lo veréis mejor cuando tengamos la pintura, claro. Cuesta un poquito de hacer, ¿vale? Al principio, ¿vale? Ya estáis viendo que a veces cuesta. Podéis subir las piezas un piso más por si se os complica mucho y ya es tan sencillo como completar el circulito. Una vez hecho, aquí arriba podemos poner un carenado Vesper y la punta podéis poner lo que queráis. Lo mejor es el carenado de turbina, si no me equivoco. Luego más adelante lo pondremos. No os preocupéis mucho por la punta porque de momento no la vamos a hacer. Dicho esto, aquí en el suelo vamos a extender las pasarelas que hemos dejado porque nos van a ayudar bastante. Vamos a ir extendiéndola. Ahí está, vamos extendiendo. Lo que vamos a hacer aquí es salida de conducto, más o menos, no hace falta que sea justo aquí. Lo vais a subir un pisito. Aquí borramos la salida de conducto y vamos a extender esta altura un poquito. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer ahora, justo donde estaba el primer habitáculo de los laterales, es colocar un borde de góndola Speedbird en esta posición exacta. Quitamos el bloque de abajo y nos va a dejar poner una góndola invertida. Ahí está, tenéis que hacerlo en este orden, no lo hagáis al revés, si no, no funciona. Lo que vais a hacer es seguir extendiendo la pasarela que hemos hecho última, la vamos a llegar hasta aquí al final, y lo que vamos a hacer es extender los bordes de góndola Speedbird, pero hacia atrás, así, haciendo giro hacia atrás. Una estará aquí. ¿Veis que está como más salida? Pues tenéis que hacerla más salida que la otra. Tranquilos, ahora todo tendrá sentido, pero vosotros hacedla un poquito más salida. Aquí también, un poquito más salida. Lo que vamos a hacer es seguir extendiendo estos suelos. Lo que vamos a hacer es extender el habitáculo del medio y así podemos dejar el otro borde de góndola un poquito más adentro. Ahora sí que sí, un poquito más al centro. Extendemos esto un poquito, temporal, y esto un poquito más adentro. Ahí está. Ya tenemos la forma un poco de la nave. Ya estáis viendo que va quedando ya la silueta de barco.
Lo que vamos a hacer, obviamente, en la parte de adelante es lo mismo que hemos hecho antes. Quitamos esto y vais a poner un poco hacia afuera el borde de góndola para que hagan la misma forma, tanto atrás como adelante. Y justo ahí lo tendríamos. Ahí está. Una vez hecho esto, obviamente, tenemos que extender las góndolas que hemos colocado al principio. Así que copiamos y pegamos la misma góndola debajo de todos los bordes que hemos colocado, tanto delante como detrás. Todo esto lo podemos ir quitando si queréis. Vais a ir poniéndolo detrás. Muy importante, aquí abajo yo he dejado un hueco, como estáis viendo, se ha quedado hueco. Más adelante ahora haremos una cosita aquí en medio, ¿vale? Pero que sepáis que hay un hueco ahí que no tenemos. Es importante. Seguimos quitando todo esto porque vamos a seguir poniendo más góndolas en la parte de abajo del otro lado. Todo para que mantenga la estética. Ya estáis viendo que va tomando como la curva de barco. Ya veis que va quedando guay la forma. Y lo que vamos a hacer ahora es quitar todo esto y dejar esto del principio por si llegáramos a hacer falta de eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay bastantes piezas que se pueden colocar, pero la cubierta de fogón invertida queda bastante bien dentro de lo que cabe. Y encima podemos poner cualquier pasarela. Realmente con poner cualquier pasarela ya queda bien esto. Y realmente podríamos llegar a decir que la base la tenemos hecha ya de la nave. Prácticamente podríamos decir que esto ya está ya hecho. Lo que podemos hacer es poner una cubierta de fogón justo abajo, invertida, en el hueco que nos hemos dejado abajo. Y justo enfrente podemos poner un difusor Speedbird. Y la puntita, como hemos dicho, vamos a poner la turbina, carenado de turbina, que antes me he confundido. Lo que vamos a hacer es echarlo hacia atrás. Para que no quede raro, vamos a echar un cuadradito hacia atrás, tanto el carenado Vesper como la nueva pieza de turbina, que junto a la pieza que yo no tengo ahora, pero que justo ahora aparecerá, queda bastante bien. O sea que tenemos el morro hecho. Bien, nos falta continuar con el trayecto. Vamos a hacer el motor principal. La nave Yamato tiene tres motores. Uno va a ser el grande, que va a ser el de flujo cinético, que irá un poquito más atrás de esta posición. Porque como veis se queda como metida dentro de la estructura. ¿Cómo solucionamos este pequeño error? Muy sencillo, vamos a pillar cualquier pasarela, la vamos a poner justamente por aquí, colocamos la salida de conducto por aquí y esto nos va a permitir hacer un pequeño glitch hacia atrás, ahí está, que nos va a dejar colocar el motor y va a quedar perfectamente alineado y bastante bien. Siguiente, desde este bloquecito lo bajamos, una salida de conducto que vamos a poner nueva, vamos a ponerla justamente, aunque es complicado a veces de ver, ¿vale? Es un poquito complicado de ver, abajo la vamos a poner, la movemos a la izquierda, la pasarela, y movemos la salida del conducto a la parte de adelante de esta pieza, lo que nos va a permitir subirla. Y esa es la zona que queremos tener. Puede ser un poco raro de ver al principio, vosotros podéis ralentizar el vídeo y es más fácil. Vamos a poner los propulsores de piropropulsión y ya tenemos los motores de la nave realmente hecha. Ahora viene una cosa, la nave Yamato tiene unas especies de alas hacia abajo, más adelante las cambiaremos, ¿vale? Pero si queréis tenerlas ahora o otras parecidas y os gusta cómo quedan, las alas Arcadia no queda mal. Repito, esto lo haremos más adelante, no os preocupéis de esto, pero si queréis podéis usar alas Arcadia. Dicho esto, justamente en medio ya estáis viendo la orientación, justamente aquí donde está el bloquecito individual, vamos a poner un habitáculo y encima una pasarela, otra pasarela, otra pasarela. Ahora veremos cuántas pasarelas hay que colocar, chicos, tranquilos, ahora lo veremos, porque tienen un orden. Ahora vais a ver que tienen un orden entre ventanas, huecos libres y también vamos a tener que poner... ¿Sí? Ya estáis viendo, de clase Titán, vamos a ponerla, obviamente, lo que es el centro. O la cubierta, como queréis llamarlo. Lo que vamos a hacer ahora es colocar ventanas de este tipo. Es importante que haya espacio entre ventana, hueco, ventana, hueco. ¿A qué me refiero con esto? Nos faltan más pisos. Esto va a ir aquí
esta ventana va a ir aquí y tenemos que tener esto espaciado así. Una vez hecho, vamos a quitar el primer habitáculo que hay hacia adelante y aquí en medio vamos a poner los dos reactores que queráis poner. Yo pongo dos, me gustan mucho los de clase Zenith para llegar muy lejos con la luz, así podemos viajar más lejos. Justamente aquí lo que vamos a colocar, muy importante, no os equivoquéis, vamos a poner el carenado de fogón. Delante de este carenado de fogón vamos a poner el carenado de Speedbird. Va a quedar tal que así. Ahora, en la parte de adelante de este carenado, vamos a poner en los lados aeroalas de supercrucero, en ambos lados. Los dos laterales van a tener tres carcasas de barrido, un total de 6, y en la parte de atrás otra carcasa de fogón para cerrar, aparte de las dos aeroalas. Ahora lo que vamos a hacer en la parte de atrás es poner estas aeroalas de Vesper en esta posición. ¿Por qué? Porque la nave Yamato tiene como alas, pero están hacia abajo. Como no tengo una forma de hacerlas hacia abajo, por lo menos que queden rectas. Eso sí, vamos a poner otras alas Arcadia ala S aquí arriba. Realmente, si queréis dejar las alas Arcadia ala S en la parte de atrás, podéis dejarlo. Nos sobran dos piezas al final. Cuando ya hemos colocado las piezas de aquí abajo, de los embellecedores, aquí arriba vamos a hacer lo siguiente. Bloque, salida de conducte. Aquí lo ponemos. Vamos a ponerlo justamente debajo, que casi me equivoco. Lo movemos al lateral, lo movemos al otro lateral. Lo que vamos a hacer aquí, perdonadme, es poner las alas. Alas, poner una estructura extraña. Aquí lo que vamos a hacer es poner las aeroalas Vesper, pero al revés, mirando hacia abajo, la parte plana arriba. Tiene que quedar tal que así. Más o menos. Ahí está. Ya tenemos la parte de arriba casi hecha. Nos falta poner un bloque más arriba, porque aquí vamos a poner esto de aquí, las rejillas. Pero para que esto quede bien, tenemos que quitarlas del medio, quitarlas del medio. Así que lo vamos a mover un bloquecito. Como estáis viendo, podemos moverlo un bloque, pero lo queremos mover hacia el lado, no hacia adelante ni hacia atrás. Así que desde aquí podemos hacerlo bien. De aquí pongo eso temporalmente para que me dejen moverlo. Ahí está. Y ahora sí que sí podemos poner la pieza que quería poner yo, que es la zona de rejilla térmica. Lo vais a poner más o menos así, la rejilla. Y si quitamos estos bloques y ponemos un embellecedor justamente aquí en medio, va a quedar perfecto. Vamos a pasar ya a cositas más impactantes. Si bien la nave está guay, está muy bien la nave, le faltan unas cosillas importantes. La nave en sí tiene debajo estructura. No vamos a poder hacerla fiel del todo, pero podemos intentarlo. Lo que tenemos que intentar es poner un bloque un trozo más adelante de la torre. Como veis, está una casilla más adelantada de la torre. Como estáis viendo, la torre es esta, pues una casilla adelante. Vamos a poner una zona de aterrizaje. Muy importante esto, no pongáis otra cosa que yo no ponga. Zona de aterrizaje, vais a poner la misma que yo voy a usar. Esta no la uséis, usad esta, clase Titán. Si ponéis la otra, como está al ras del suelo, vais a tener problemas para entrar y salir de la nave. Esta no tiene problemas. Vais a poner alerones de estos de argonauta en los laterales y ya tenemos la parte baja, muy resumida. Podemos poner, si queréis, aquí un carenado para que quede bien, un triangulito, cualquier pieza que os guste. En mi caso, carenado Vesper me gusta cómo queda. Realmente la nave quedaría bien. Podéis, si queréis, borrar la zona de aterrizaje esta, magnética, o adelantarla o atrasarla. Realmente ponerla donde queráis. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a preparar el terreno para las armas y más adelante el cañón. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos una pieza aquí pequeña, la mítica salida de conducto, y movemos la pieza un poquito hacia adelante, vamos a tener la estructura perfecta, vamos a rellenar el hueco que hemos quitado, tenemos la estructura perfecta para, ¿sí? Estáis pensando bien, efectivamente, meter torpedos a cada lado. Podemos poner uno en esa posición. Podéis aquí subirla si lo preferís. Y tenemos la estructura para luego los cañones. Es importante tener esa estructura.
guardamos todo, se lo tenemos todo puesto, las armas y todo. Deberéis tenerlo todo ya preparado si lo habéis hecho bien. La nave le falta una cosita. ¿Cómo vas a hacer el tema de los cañones? No podemos hacer que los cañones se extiendan, es decir, no podemos hacer barriles para que se vean los cañones súper grandes, pero podemos hacer mini cañones. Bastante grandes los cañones, pero no es largo, es grande el agujero. Para ello vais a colocar ventanas, colocación manual y en este sobresaliente, justamente lo más centrado que podáis, para que quede recto, ponéis una ventana. Un poquito más adelante, esto lo podéis hacer un poco a ojo, más o menos por aquí, vais a poner otra ventana, podéis hacerlo un poquito más adelante. Yo recomiendo hacerla por aquí, ahí está. Ahora en los laterales también vamos a poner una ventanita. Esta es un poco más molesta de ver, pero básicamente hay tres huecos, pues justamente el del medio de la torre, como veis, uno, dos y derecha tres en medio. En la parte de atrás lo vais a colocar justamente en esta zona, más o menos, justamente por aquí, lo más recto que podáis. Y en la otra parte, otra vez en medio, en el otro lado, uno, dos y tres, pues justamente por el medio lo colocamos. ¿Para qué sirve esto, Mephisto? Con esto vamos a poder, en modo construcción, colocar pasarelas y habitáculos con otra orientación. Por favor, chicos, hacedme caso aquí, porque si no se os va a complicar. Mirad el vídeo un poquito más seguido, porque aquí yo cometo un fallo, ¿vale? No construyáis esto con esta orientación, giradlo. No pongáis esta orientación. Depende del lugar, queréis una orientación u otra. Tanto en la parte de atrás como en las dos de adelante, queremos esta estructura. Así, de lado. Para los laterales la queremos tener de lado también. ¿Vale? Tiene que estar de lado. Ahora entenderéis a qué me refiero. ¿Veis esta pieza? La barra de combustible solo se puede poner en la parte lateral. No se puede poner como en la parte que conecta. Es importante eso, ¿vale? No pasa nada porque aquí en este primero realmente podemos cambiarlo. ¿Por qué digo esto? Que tengáis cuidado, porque si borráis el objeto, borráis la ventana, ¿vale? Tendréis que hacerlo manualmente. Así que, por favor, id poco a poco, un poquito más adelante en el vídeo, ahora os enseñaré los laterales. Pero básicamente, aquí veis un pequeño arreglo que podemos hacer por si falláis al principio. No pasa nada. Es bastante sencillo de arreglar. Eso sí, dejad estas piezas. Yo las he dejado de color naranja, luego las pintaremos, no os preocupéis. En la parte de atrás quitamos la ventana, vamos a poner una zona de conducto otra vez, vamos a extender esto por si acaso, por si por lo que sea lo borro sin querer, y lo que vamos a hacer es efectivamente, como habéis pensado, mover la salida de conducto, bajar la pasarela, quitar esto y ponemos una barra de combustible detrás. Estos serán nuestros cañones. Ahora para el lado, como lo he hecho mal, lo que vais a tener que hacer para los laterales es construirlo de lado, ¿vale? El bloque así, como estáis viendo, en esta posición tenéis que poner los cacharros estos, los bloques, las pasarelas. Lo que vamos a hacer es poner una salida de conducto justamente ahí y no la construyáis aquí, aunque quedaría muy bien porque si no, no podéis entrar. Para que quede bien vamos a tener que ponerla un poco hacia abajo. Si tuviéramos más piezas sí que quedaría bien. Tenemos que ponerla aquí. Lo mismo en el otro lado, salida de conducto, la vamos a poner justamente aquí y debajo suyo la pieza. Y realmente vamos a poner esto aquí, ahí arriba, la otra arriba y tanto izquierda y derecha vais a ponerla en el lado bajo de la estructura. Hay dos, pues en la zona baja lo vais a dejar para tener un espacio. Ya tenemos los cañones hechos, vamos a taparlos para que no queden feos. No sin antes hacer un poquito de pintura. Os recomiendo pintar toda la nave del mismo color, un color blanco. A mí me gusta este tono mucho, me gusta muchísimo este tono. Podéis también pintar manualmente la nave de todo blanco. Aquí yo he cometido un fallo y es que no he pintado toda la nave del mismo color. Como veis es todo blanco y naranja y yo estoy pintando en oscuro como un poco marroncito y luego se nota el cambio de color, ¿vale? Así que tened cuidado con eso, pintarlo todo del mismo color. Pero bien, ¿qué es lo importante aquí? La parte baja del Yamato, como es un barco, aunque sea espacial,
va a ser de color rojo. Ahora veremos el color, pero va a ser un tono rojizo. Os aseguráis de pintarlo todo bien. En la parte bajita vamos a colocar el color rojo. ¿De qué tono va a ser? Pues el tono que vamos a buscar, como estáis viendo, es muy rojizo, es muy sencillo. Vosotros, el único color rojo que hay, id buscando si lo queréis más metalizado, si lo queréis menos. A mí me gusta cómo queda este. Se nota como un poco metal, pero no demasiado. Es el punto medio. Pintáis todo lo de la línea de abajo. Todo lo que esté conectado a la línea de abajo de pasarelas lo vais a pintar de color rojo. Todo, 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 todo. Menos los motores, claro. Todo menos los motores. Incluso estas zonas de aquí atrás, también todo de rojo. Y esto. Y ya cuando lo tenéis todo, realmente tenemos ya el Yamato casi listo, porque nos faltan detalles para tapar los cañones y todo eso, importante. Para tapar los primeros cañones que tenemos en la nave, podemos poner un panel liso si queréis. Más adelante ahora os daré otra solución si no queréis poner un panel liso. Pero yo creo que un primer panel liso le da un toque a la nave muy guapo, porque el Yamato tiene como mucha zona para caminar, digamos. Así que yo creo que queda bien. Sea lo que sea que uséis, yo recomiendo, si vais a usar paneles, poner un color no blanco del todo, sino grisáceo. Un tono grisáceo para que no destaque demasiado cuando estéis volando en depende qué zonas, para que tenga un color más o menos parecido a la nave. Si le ponéis un color blanco va a destacar demasiado y va a quedar un poco feo. Pero bueno, más o menos vais jugando con esto, vais moviéndolo, es buscarle ya el puntito. Tampoco tiene que quedar súper perfecto, lo importante es que tapéis los, las cápsulas estas de combustible de abajo, porque la pieza que hemos bueno, puesto mejor dicho, tiene como células de combustible hacia arriba y hacia abajo. Si tapamos las de abajo, queda bien como si fueran cañones. No hagáis caso a lo que he construido yo cerca del segundo cañón, lo que vais a hacer es meteros dentro y justamente aquí dentro del segundo cañón vais a colocar este panel de almacenamiento. Lo vais a hacer más o menos grande para que tape los tres cañones y lo vais a pintar de color oscuro, sí, de color negro. Bien, ¿por qué digo esto? Yo estaba intentando taparlo de una forma un poco feíta, la verdad, hasta que he descubierto que te podías meter dentro y construirlo desde dentro y la verdad que se ha podido tapar bien. De normal no se puede tapar bien, ¿vale? Pero bueno, segundo cañón tapado, podéis usar esto para el primer cañón también. En los cañones de atrás, bueno, el cañón de atrás podéis hacer lo mismo, pero en los cañones laterales vamos a tener que tapar de otra forma. Lo que vamos a hacer aquí es usar, por ejemplo, una encimera pintada de color oscuro o blanco o grisáceo, como queráis, nos va a permitir tapar los tres mini combustibles y esto nos va a permitir que quede bien, ¿vale? Solo meteos dentro de lo que es esto, lo que yo llamo cañones, e intentad ponerlo lo más centrado posible y lo más grande para que tape las tres cositas, ¿vale? Lo difícil de hacer esta parte es que tenéis que más o menos que cuadre este lado y el otro, ¿vale? Son dos lados, izquierda derecha, pues intentad que quede lo más recto posible para que no quede demasiado extraño, ¿vale? Vais vosotros moviendo poco a poco. Lo malo es que no podemos tapar los cañones de las partes bajas, ¿vale? No se puede, quedaría muy feo, así que las vamos a dejar así. Para la parte de atrás, como ya hemos dicho varias veces, podemos meternos dentro de la estructura. Importante, para meterse dentro de la estructura, tenéis que meteros como por de lado un poquito, ¿vale? Ahí está. Una vez hecho, vamos a construir otra vez otro panel de almacenamiento y lo vamos a pintar de color oscuro otra vez. Realmente, ya estáis viendo, es sencillo y da el pego muy bien como si fueran cañones. Ya he dicho antes, molaría que fueran más largos los tubos para que quede bien del todo, pero dentro de lo que cabe no nos podemos quejar. Dicho esto, arriba del todo faltan unos detallitos para que se parezca más a Yamato, a la nave. Aquí vamos a colocar paneles, vais a subir en esta ala, vais a poner un panel aquí, da igual como sea, ponerlo más o menos a ojo, poned este un poco más a ojo y en la cara interior de cada uno de los paneles que hemos colocado, ya sí que sí, intentad poner un panel un poco recto, de color oscuro, más o menos recto, no hace falta que sea súper espectacular, pero
más o menos que quede recto y no quede flotando, ¿vale? Lo importante es que no quede flotando y que esté un poquito recto. Una vez hecho, rompéis los paneles exteriores y aquí arriba podemos poner otro panel. Lo vais a poner horizontal y lo más cerca del borde, mismo tamaño que los que hemos puesto abajo. Intentáis buscar ahí el punto para que quede un poco como flotando fuera y lo mismo en el otro lado. Una vez hecho, aquí delante podemos usar el gancho de excavación, rotarlo y esto parecerá que es como la pieza para detener el barco, si fuera un barco normal. Podemos poner hasta una hormigonera. No me preguntéis qué son estas cositas en el Yamato, no tengo ni idea. Pero yo se las coloco porque, por lo que he visto en imágenes, tienen cosas ahí. Esto no hace falta que lo pongáis, repito, esto lo estoy poniendo para que tenga un poco de detalle, un poco de como si fuera el Yamato, cositas por el medio, tiene como decoración por el medio. No acabo de saber qué son, pero para que no quede todo muy liso, podéis ir poniendo diferentes paneles por diferentes partes. Repito, para que tenga un poco de textura la nave y no sea todo lisa. Aquí en medio hasta podéis ponerlo de color oscuro si queréis, entre las ventanitas. Ahí está. Incluso, si os apetece, podéis poner más cositas en los laterales. Ya digo que esto ya depende de cómo queréis decorar y eso, ¿vale? Pero bueno, aquí incluso podéis poner esto si queréis. No os recomiendo ponerlo porque queda raro, pero podéis hasta ponerlo si queréis. Ahora sí que sí, en los laterales también podéis poner unidades de paredes si queréis más textura. Repito, todo esto que podéis poner, hay un montón de decoraciones distintas si queréis darle textura. Podéis poner de todo tipo de cosas. Acordaos de pintarlas para que no quede luego raro, ¿vale? Acordaos que si dejo eso de color blanco va a quedar muy raro. Pero sí, tenéis un montón de piezas para cambiar las texturas, más o menos, entre comillas, de toda la nave. Lo más importante es que vamos a hacer un toque final a la nave que va a quedar muy bien. Bueno, van a ser dos. El primero va a ser arriba del todo, que sí, arriba del todo vamos a colocar un transmisor y vamos a colocar tres antenas. Importante estas antenas, ¿dónde las vamos a colocar? Vamos a dejarnos caer, vamos a colocar la primera antena justamente aquí, la segunda justamente aquí, y esta quedará un poquito rara por detrás, pero no deja de quedar mal justamente aquí. Tenemos las tres antenas hechas y tenemos el Yamato hecho. Ahora para entrar vais a tener que colocar escaleras, vais a tener que poner una escalera un poquito más adelante, y aquí vamos a hacer una escalera de caracol. Vais a dar círculos como si fuera una escalera de caracol, ¿vale? Vais a colocarlo así. De esta forma va a ser muy sencillo subir. Podéis ponerlo recto si lo preferís. Son escaleras, ponedlo como prefiráis. Pero yo creo que así queda bien porque ya de primeras llegamos aquí. Lo que podéis poner en cada piso para que quede bien y sea cómodo para subir y no os moleste y os dé utilidad va a ser poner centros de almacenamiento. Ya sabéis, los almacenes, las cajitas. Ya que con este tipo de construcciones que yo he usado, el tipo de embajador, los habitáculos y pasarelas embajador, tiene una buena estructura, la verdad, cuando lo coloco. Ya estáis viendo, no son cajas, sino que queda bien, queda bastante guay. Aquí en este piso no recomiendo poner nada. Y en el de abajo sí que lo vamos a hacer. De hecho, aquí os recomiendo poner habitáculos, mapas y cosas así. Aquí lo que vais a poner es una pieza manual. Si colocáis manual, cambia el tipo de estructura. Nos va a permitir tapar la puerta de manera fácil. Vamos a poder poner aquí esto, otro más aquí. Y estas puertas que no vamos a, obviamente, poder entrar. Os voy a recomendar colocar más zonas de estas de objetos que podemos que guardar, pero por dentro podemos seguir accediendo a ellos y no nos molesta el camino. Finalmente, el último bloque que nos queda, podemos ponerlo aquí delante, manual, y ya tenemos todo bien. Y eso sería mi diseño del Yamato. Puede que no sea el más fiel. He intentado hacerlo lo más fiel que he podido. Tampoco es que tenga una copia del Yamato aquí en físico como para ver cómo es, pero creo que ha quedado bastante bien, bastante espectacular. Mirad cómo queda en el espacio. De verdad da el pego como cañones eso que hemos colocado. Queda bastante bien. Espero que os haya gustado y nos veremos con más corbetas. Como siempre, Knuckle. Knuckle.